Hola amigos, hoy día vamos a terminar con el tema interés compuesto, resolviendo el ejemplo 3. Dice, usted efectúa un depósito inicial por 5.000 soles y luego de 45 días efectúa un nuevo depósito por 2.000 soles y finalmente, 60 días después, retira 1.500 soles. Las tasas de interés también sufrieron variaciones. Primero, la cuenta pagó una tasa efectiva anual de 4.5% y después de 30 días bajó a una tasa efectiva anual de 3.75% con una vigencia de 85 días. Y por último, la cuenta terminó pagando una tasa efectiva anual de 2.25% por el resto del plazo. Determinar a cuánto ascenderán los intereses y el monto acumulado si el plazo de la operación fue 210 días. Rápidamente nos damos cuenta que este es un escenario de P variable, porque hay flujos de entrada y de salida. Y adicionalmente de I variable, porque tenemos tres tasas. Vamos a colocar los datos. Empezamos. El depósito inicial son los 5.000 soles. El depósito adicional, los 2.000 soles. Y el retiro, los 1.500 soles. La tasa efectiva anual 1, 4.5%. La vigencia de esa tasa. Acá indica que después de 30 días bajó. Entonces, la vigencia de esa tasa es 30 días. Y bajó a 3.75%. Ingresamos 3.75%. Con una vigencia de 85 días. Ingresamos 85. Por último, la cuenta terminó pagando una tasa efectiva anual de 2.25% por el resto del plazo. 2.25%. Ahora bien, el plazo son 210 días. Entonces, para calcular la vigencia de la tercera tasa, podemos hacer una resta. A 210 días, que es el plazo total, le deducimos la vigencia de la primera tasa, 30, menos la vigencia de la segunda, 85. Entonces la vigencia de la tercera es 95 días. Acá al lado derecho se ha activado un diagrama que ya tenía preparado para poder visualizar de manera más clara los intervalos de tiempo que se producen en esta operación. Revisemos. Acá tenemos un primer intervalo de 30 días porque la vigencia de 4,5 es 30 días. Sin embargo, después de 45 días se da otro movimiento de dinero. Observen que aquí entre 45 y 30 hay un intervalo, ¿verdad?, de 15 días en el cual la tasa ya pasó a 3.75%. Esa tasa va a estar vigente 85 días, pero antes, 60 días después del depósito, hay un retiro de 1.500 soles. Y la tasa todavía sigue vigente por un espacio de tiempo hasta que cambia a 2.25%, con una vigencia de 95 días. Todo esto es lo que tenemos que llevar al cálculo y ser precisos para no fallar en el cálculo de ningún intervalo de tiempo. Bajamos. Acá tenemos un cuadro
que vamos a ir llenando en función al gráfico que hemos visto. Empezamos. El primer movimiento, jalamos los 5.000 soles. El capital inicial y el primer movimiento es la misma cantidad cuando recién empezamos, 5.000. La primera tasa, jalamos el 4,5. El plazo que vamos a calcular intereses. Veamos. Esta tasa va a estar vigente 30 días. Entonces, jalamos como plazo 30 días. Y ahora vamos a calcular los intereses y para ello nos vamos a apoyar en dos fórmulas. Aquella que dice que el interés es igual a P por I, pero también aquella que dice que la I equivalente es igual a 1 más I elevado a la A entre B menos 1. Porque 4.5 es una tasa anual, pero nosotros necesitamos una tasa de 30 días para poder calcular los intereses de este primer intervalo. Voy a hacer en un solo cálculo la aplicación de las dos fórmulas. ¿Cómo sería? Doble paréntesis, no. Primero, el valor de P, 5.000, multiplicado por, ahora sí, doble paréntesis, 1 más I. Y sería la tasa de 4.5%. Cierro un paréntesis y elevo esa expresión a la A entre B. Alt 94 para poder encontrar el símbolo de la potencia, el sombrerito. Y luego abro paréntesis y hacemos 30 entre 360. Cierro paréntesis, le resto 1 y cierro el último paréntesis. Ahí hemos hecho P por I, solo que la I es la I equivalente de 30 días para una tasa de 4.5%. Entrada. 18.37. Ahora, el capital final será la suma de esos intereses al capital inicial, es decir, capitalizamos los intereses. 5.018.37. Ahora tenemos que ver cuál es el siguiente evento. Ya han pasado 30 días. Después de 30 días no hay flujo de caja aún. Lo que hay es un cambio de tasa. Entonces, el capital inicial para el siguiente intervalo es igual al capital final anterior más el movimiento que en este caso, como no hay, quedó en blanco. Es la misma cantidad. Y ahora, la siguiente tasa de interés, 3.75%. Veamos por cuánto tiempo hay que hacer el cálculo, hasta que suceda el siguiente evento. Estamos después de 30 días del momento inicial y 15 días después hay un depósito adicional. Entonces tenemos que hacer un cálculo por 15 días. Para simplificar, vamos a copiar estas dos fórmulas en las celdas de abajo. Y de esa manera ganamos tiempo. ¿Qué estamos haciendo? P por I, solo que esta vez la I es la I de 15 días, equivalente para 3.75% y multiplicada por 5.018. Eso es lo que hemos hecho acá adentro y que sale 7.70. Se capitalizan los intereses como hemos copiado la fórmula. Entonces ya llegamos a este punto, momento en el cual hay un depósito adicional. Entonces como movimiento ingresamos los 2.000 soles. Ahora, copiamos la fórmula anterior que nos dice que
El capital inicial es la suma del capital final anterior más el movimiento. Veamos cuál es la tasa de interés que se va a aplicar a este nuevo capital. Después de haber depositado los 2.000 soles, la tasa de interés sigue siendo 3.75%. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a la tasa anterior para mantenerla. ¿Cuánto tiempo vamos a calcular intereses? Vamos al gráfico. Estamos aquí. Ya tenemos un capital acumulado de 7.026.08, pero estamos en este punto. ¿Por cuánto tiempo debemos calcular intereses? Hasta que sucede el siguiente evento. El siguiente evento es el retiro de 1.500 soles. ¿Cuánto tiempo hay entonces ahí? 60 días. ¿Ok? Digitamos los 60 días. Y ahora podemos copiar estas dos fórmulas hacia abajo. Ya hemos calculado los intereses de 60 días, ya los hemos capitalizado también. Ya estamos en este punto. Ahora, ¿cuál es el siguiente evento? El siguiente evento es el cambio de tasa a 2.25. ¿Cómo calculamos este pequeño intervalo que hay entre el retiro de 1.500 y el cambio de tasa? Porque hay un pequeño intervalo. Lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer es colocar el retiro de 1.500. Colocamos el retiro de 1.500 y lo vamos a colocar con signo negativo para diferenciarlo de los anteriores que son depósitos. Bien, ahora tenemos que ver cuál será el nuevo capital inicial. Podemos copiar la fórmula anterior, que simplemente jala el capital final y le suma el movimiento, y entonces ahora, después del retiro, el saldo del capital se ha convertido en 5.569.32. ¿A qué tasa estará afectado ese capital? Bueno, después del retiro, aún hay un espacio de tiempo en el que la tasa será 3.75%. Repetimos el 3.75% y lo que tenemos que averiguar es de cuánto tiempo estamos hablando. Ahora, hasta ese momento, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 45 días más 60 días. ¿Cierto? Es decir, 105 días. 105 días y sabemos que el plazo total es 210 días y que el último intervalo de tiempo es de 95 días. Entonces podemos estimar este pequeño intervalo de tiempo que hay ahí. ¿Cómo lo haríamos? A 210 días, que es el plazo total, le vamos a deducir los 45 días, le vamos a deducir los 60 días y le vamos a deducir los 95 días de vigencia de la tasa de 2.25. Entonces, ese pequeño intervalo de tiempo es de 10 días. Podemos copiar estas dos fórmulas, si lo podemos hacer. Ya estamos en el momento en que cambia la tasa a 2.25, pero no hay ningún movimiento. Entonces, dejamos en blanco el movimiento y copiamos la fórmula del capital inicial, pero esta vez cambiamos la tasa a 2.25%. ¿Cuánto tiempo durará ese intervalo? Está bien claro acá.
95 días. Podemos copiar estas dos fórmulas, ¿sí?, hacia abajo. Y por último, vamos a totalizar. Vamos a totalizar el plazo con el botón autosuma. Vamos a totalizar los intereses también, botón autosuma. Y ya tenemos nuestros resultados. Los intereses totales ascienden a 107.85 y el monto acumulado al final de los 210 días es 5.607.85. Vamos a hacer un par de cálculos adicionales. No son obligatorios, pero en algunos casos son útiles. Vamos a calcular el capital promedio. Ya sabemos que han habido 2 depósitos y un retiro. Pero vamos a sacar un promedio para saber cuánto de saldo hubo en la cuenta durante los 210 días en promedio. Como calculamos el promedio, hacemos igual y vamos a multiplicar los 5.000 por el plazo que se mantuvieron, es decir, 45 días. A eso le vamos a sumar el nuevo saldo, que sería, abro paréntesis, el depósito de 5.000 más el depósito adicional de 2.000, cierro paréntesis. Y los voy a multiplicar por el tiempo que estuvo ese nuevo saldo, que han sido 60 días, tal como se observa en el gráfico. Y por último, voy a sumar, abro paréntesis, el nuevo saldo después del retiro de 1.500, que sería el depósito de 5.000 más el depósito de 2.000 menos el retiro de 1.500, cierro paréntesis, y todo lo voy a multiplicar por el tiempo que resta. Lo voy a calcular, abro paréntesis, 210 días, que es el plazo total, menos 45 días, que fue el primer intervalo que usé, menos 60 días, que fue el segundo intervalo que consideré. Cierro paréntesis. Ahora voy a cerrar un paréntesis más y voy a poner un paréntesis al inicio. Me voy al final y todo lo voy a dividir entre 210 días, que es el plazo total. El resultado me dará el promedio. 5.821.43. Ese es el capital promedio durante los 210 días. Si tengo el capital promedio y tengo los intereses, puedo calcular la tasa promedio. Voy a abrir dos paréntesis. Voy a dividir los intereses entre el capital promedio. Ustedes saben que ahí obtendría una tasa de interés. Pero esa tasa de interés será la tasa de interés de 210 días. Y yo lo que busco es la tasa efectiva anual promedio. Porque siempre las tasas se expresan en términos anuales. Entonces le voy a sumar 1. Voy a cerrar el paréntesis. Y todo lo voy a elevar Alt 94 a la A entre B, donde A será 360 días y B será 210 días. Cierro paréntesis y a todo le resto 1 y cierro otro paréntesis. Entrada.
3.20. 3.20 es la tasa efectiva anual promedio. Observen, hubieron tasas de 4.50, de 3.75 y de 2.25. El promedio expresado como tasa efectiva anual da 3.20. Bien, vamos a pasar acá al costado derecho y vamos a ver qué puede hacer Excel en esta oportunidad. Y la verdad es que yo considero que nada. Porque si bien podemos usar la función bfplan, para poder usarla necesitamos estos valores. Y si ya hemos hecho el cuadro y tenemos los valores, entonces es porque tenemos ya los resultados que buscamos. De manera que bfplan no tendría ya sentido volver a hacerlo, es repetir el cálculo. Sin embargo, vamos a ver en este caso cómo se usaría. Entramos al menú con el botón de función, seleccionamos la pestaña de categoría y nos posicionamos en el menú financiera y bajamos hasta la función bfplan. Abrimos y ahora hacemos. El principal para el primer intervalo serían los 5.000. Marcamos los 5.000. En programación, ahora voy a poner la tasa efectiva de 30 días. Paréntesis. 1 más la tasa efectiva anual. Cierro paréntesis. Elevado, abro paréntesis, a la 30 entre 360, cierro paréntesis y resto 1. Y le damos aceptar. Y así obtenemos el resultado del capital final. ¿Puedo copiar esta fórmula hacia abajo o esta función hacia abajo? Sí. Ya está. Y entonces tendría el valor futuro de 5.607.85. Pero repito, lo hemos calculado sobre la base del cuadro. Por último, la tasa la podemos calcular con RRI. Entramos al menú y buscamos la función RRI. El número de periodos, como queremos la tasa anual, vamos a ingresar el plazo en años, es decir, 210 entre 360. Estamos ingresando el plazo en años. Como valor actual, voy a colocar el capital promedio. El capital promedio, asumiendo que ese fue mi P y se mantuvo constante. Y como valor futuro, voy a colocar la suma del capital promedio, que sería el P, más los intereses producidos, que sería mi valor futuro, el resultado. Aceptar. Y obtengo la tasa de 3.20%. Particularmente creo que en esta oportunidad lo más conveniente, a pesar de que puede ser trabajoso, es desarrollar el cuadro y previamente se recomienda hacer una gráfica, porque de lo contrario puede ser un poco pesado estar determinando estos intervalos de tiempo que no se perciben a simple vista.